Buenas a todos, estamos en una nueva charla, en un nuevo capítulo de esta sección de Otras Voces. Y hoy vamos a hablar de, pues, como habrás visto en la descripción del vídeo, de productores, mezcladores, de masterizaciones, de todos esos tipos que están ahí en la parte de atrás, controlando todo y que son parte esencial del sonido que va a tener un disco una vez terminado. Vamos a hablar con un tipo que, aparte de ser amigo mío, es una persona que sabe bastante de esto y que ha hecho producciones, ha hecho masterizaciones, ha hecho remezclas otra vez en un montón de discos, por ejemplo del sello español Leyenda Records, que tiene su propio estudio, que es justo donde nos va a hablar, que se llama Sixteen Studios, y eres Geray López. Geray, bueno, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Salva? Un placer conocerte por fin. Menos mal, no. Y ahora vernos. Bien, aquí estamos, pasando la situación esta que nos azota ahora, de la cuarentena como mejor se puede. Y nada, aquí estamos, encantado de atenderte y de estar contigo hoy, charlando un rato. Vale, decía que estabas ahí en tus estudios, ¿no? En Sixteen Studios, un estudio que por fin ya es tuyo, porque habías estado trabajando en otros estudios, pero ya este es propio. Por cierto que, ¿por qué el nombre de Sixteen Studios? ¿Tiene algo que ver con el disco de Megadeth, quizás? No, quizá la forma de escribirlo sí salió de ahí un poco. La cosa es ser team porque por dónde está situado el estudio, la dirección del estudio, y porque fueron varios factores que se unieron para elegir el nombre. Uno fue el número de donde está situado, y otro creo que fue porque coincidió que, no estoy seguro, pero puede ser que un día 13 también fue cuando vinimos a parar a esta ubicación. Que nada más. El resto, lo del Sertín con el 1 y el 3, pues sí. Lo saqué del disco de Megadeth, banda que no me gusta nada, pero bueno. Estás haciendo cositas por ahí, ¿no? Como decía, estás haciendo trabajos para Leyenda Records, estás grabando el disco. Bueno, para ponernos un poquito en situación, Geray era conocido porque ha sido el guitarra de una banda importante dentro del power metal en España, como fue Ibris, que grabó 3-4 discos, bueno, ¿no? Me parece. 4 discos más una demo. 4 discos más una demo. Y ahora está embarcado en otro proyecto con algunos de los miembros que estaban en Ibris, con otros miembros de otras bandas, que se llama Aira, y que, según creo, es probable que este año pudiera salir el disco. Lo que sí sabemos es que, por lo que yo sé, por lo menos, es que hay un single que estará a punto de salir. No sé si cuando se publique este vídeo ya habrá salido o estará a puntito. De todos modos, a todos le dejaré, cuando salga, en la descripción de este vídeo, el enlace para que lo vean. Es un tema que ya yo he tenido la oportunidad de escuchar y que suena muy, muy bien, muy potente, y que además de todo haberlo grabado ahí, ha estado masterizado por en los estudios Inbox por, ¿cómo se llama? Por Mika Yusila, ¿no? Por Mika Yusila. Sí. Ajá. Sí, que no ha masterizado nada el pobre. No ha masterizado casi nada, ¿no? Que la decisión de Mika. Okay. Bueno, todo viene un mes atrás. Yo tenía planeado un viaje a Finlandia, que al final no pude realizar por la situación que vivimos. Y bueno, en ese viaje mi pareja había contactado con él para quedar con él y visitar los estudios y todo eso. Yo siempre he sido bastante fan de las bandas, de muchas bandas finlandesas. Y claro, los estudios Finbox son un referente, quieras o no,
en cuanto a para esas bandas y culpables un poco de ese sonido. Sobre el sonido no estoy muy contento yo, pero bueno, muchas veces la calidad de la música está por encima del sonido. Y nada, y decidimos probar porque, claro, yo después de mezclar, yo he metido en este proyecto de Aira bastante tiempo y quieras o no, pues uno acaba cansado ya y sin saber por dónde tirar o si está haciéndolo bien o está haciéndolo mal. Entonces decidimos contactar con él y nada, llegamos y nos lo masterizó el single y bueno, cuando esté el disco terminado, pues masterizará el disco seguramente. Va a Y ser la nada, quedamos. masterización al final de todo el álbum. Sí, esa es la idea, es la idea, porque la verdad es que el single ganó, el adelanto del tema del disco ganó muchísimo en cuanto a sonoridad y demás. Entonces, como estamos contentos con él, pues intentaremos seguir trabajando con él. Vale, a todos les dejo ahora aquí en el centro la portada de este disco debut de Aira, que saldrá, esperemos que este año, que se titula Silent Beer, creo que es, ¿no? Yes. Bueno, vamos a hablar un poquitito de, pues eso, de gente que se sienta ahí como tú, detrás delante de los controles y detrás de la mesera, donde está una buena parte de culpa de que el disco salga con un mejor o un peor sonido, que también al final pues hacen que ese disco a la larga se llega a considerar mejor obra o peor obra, ¿no? Porque al final es un conjunto de todo, no solamente de la música, sino también del sonido. Y bueno, yo te dije antes de empezar la charla que pues, me comentaras algunos o que eligieras algunos de los productores, de los técnicos, llámalos como tú quieras, que te gustaría destacar y algún disco concreto, no sé con cuál quieres empezar a destacar. No, no tengo problema. Usted es el que habla, así que dispara. Pues mira, a mí hay un tipo que no sé cuánta calidad pueda tener, bueno pueda ser, también espero que tú me lo digas, pero que sí que es verdad que últimamente aparecen un montón de discos, de producciones, de Simone Mularoni, un tipo que aparte de su trabajo en DJM, pues también está no solamente ya haciendo cosas con bandas como Frozen Throne, con Vision Divine, etcétera, etcétera, muchas bandas italianas, como porque él es italiano, sino que también está trabajando con gente como Michael Romero, ¿no? ¿Qué puedes decir de Simone? Bueno, decir, pues, negativo poco y positivo muchísimo. La verdad que Simone Mularoni se ha hecho un nombre bastante reconocido dentro del panorama de producción de metal. Y ahí puedes oír las bandas que salen últimamente bajo su sello. Y tienes, por ejemplo, eso, lo de Michael Romeo. Suena espectacular el disco, ¿no? Y hay cosas que igual cuando uno ve y tal, también se fija en partes negativas. De todas formas hay que aclarar que todo en cuanto, o bajo mi punto de vista, cuando se habla de producción y todas esas cosas, no depende solo del que está detrás de los controles o delante de los controles, sino esto es una cadena. Si el músico no da o no puede dar el máximo, o no puede, o no es bueno, o no es, porque decir malo tampoco está bien. Si el músico no lo da, tampoco puede esperar grandes resultados. Sobre todo hoy en día. Antiguamente sí que dependía mucho más de los medios técnicos, pero hoy en día con un ordenador y un mogollón de software gratuito puedes sacar un sonido bastante decente y aceptable. Volviendo a lo de Simone, pues aparte de DJM, Michael Romeo también ha compuesto temas incluso para Place Vendôme, el proyecto de donde canta para Sandstorm, que es con Joel Turner. O sea, ahora mismo está metido está colaborando bastante con Frontiers Records,
en cuanto a composición y me imagino que en cuanto a producción también. Por ejemplo, la parte del disco, el de Michael Romeo, también se ha hecho cargo el de Lione Conti, ¿no? Que también suena bastante espectacular el disco. Y bueno, los de DJM, pues poco hay que decir. Tiene un sonido ya, incluso yo ya he llegado a diferenciar su sello personal, como le pasa a otros productores, que tiene ese sonido y sabes cómo va a sonar el disco más o menos, dentro de... Eso es una de las cosas que sí que te quería ir preguntando a medida que vayamos avanzando en los distintos nombres que vamos a tener. ¿Qué características podrías tú destacar propias, como sello propio en este caso de Muralani? Destacar el sonido, pues, sobre todo lo que más me he fijado es el sonido de las guitarras. Le sacas una pegada a las guitarras que son espectaculares. Y sé que, y además lo hace todo con amplificadores reales, nada de simuladores ni nada, y le saca un sonido espectacular. También algunas partes de las baterías también las hace que suenen bastante bien. Eso, destacaría eso básicamente. ¿Las baterías también son reales o son de la madre? Ahí creo que usa mezcla de sonido real con sample, bueno, como casi todo el mundo hoy en día. Otro de los que me estuviste comentando es un tipo que, al igual que Mularoni, es músico también. También tiene que ver mucho con Blaise Vendôme, porque es el bajista no sé si la banda todavía sigue allí, con esto de Michael Bublé y Halloween y todas esas cosas, pues debe saber si están por ahí todavía, de Unisonic, de Queen 69, de Danny Ward. Es muy habitual también estas dos cosas o estos dos planos, ¿no? De productor músico y productor solamente, ¿no? Antes de meternos con Danny Ward, ¿qué crees tú cuál sería mejor? Es como en el fútbol, entrenador solo o entrenador que fue futbolista, porque conoce más, ¿no? ¿Qué crees tú que es mucho mejor para un productor? ¿Haber sido o ser músico? Porque ahí sí que no hay una edad para dejar de ser músico. ¿Se puede seguir? ¿O solamente ser productor porque hiciste una carrera, unos estudios de eso? Bueno, quieras o no, si... A ver, yo no me considero productor, por ejemplo. Yo creo que cualquier, incluso hasta un técnico de sonido, tiene que saber de música. ¿Sabes? Una persona tiene que saber de música para conceptos básicos para poder guiar. Por ejemplo, si tienes que darle una diligencia a un músico, tienes que saber cómo decírsela, creo yo. ¿Sabes? Bueno, yo no me considero productor ni me considero músico, ¿sabes? Pero creo que sí que es importante conocer lo que quieres sacar del músico y por dónde tirar y cómo comunicarte con él. Si tú no sabes comunicarte con él y explicarle un poco en su idioma, poco vas a poder hacer. Igualmente, también está la cuestión de en la música, ¿no? Se habla mucho, ¿no? Porque cuando se habla de productores de cine, los productores de cine normalmente suelen ser los que están más metidos en el rollo de la... Claro, en cuanto a producción musical, muchas veces, por ejemplo, en música electrónica se le llama productores a la gente que hace música electrónica. O sea, se le llama productores. En cuanto a, por ejemplo, hablando de metal y tal, muchas veces está el productor que se dedica exclusivamente a la cuestión sonora y no se involucra mucho en la cuestión arreglística y demás, y hay productores como en otras músicas que intentan ayudar a que la canción gane y crezca, no solo en cuanto a sonido, sino también en cuanto a arreglos y demás. Entonces eso. Volviendo a la pregunta, yo creo que un productor, una persona que se dedica a producir tiene que saber de música sí o sí. O sea, músico, ¿no? Tiene que sería saber. Conveniente más que fuera, dentro de esas dos posibilidades, que fuera más productor músico que productor solo, ¿no? Sí, claro, yo creo que sí. Yo creo que sí. De todas formas, ahí tienes casi todos los productores que son conocidos y tal, saben tocar algún instrumento, casi todo, normal. O sea, o por lo menos no lo dominan 100%, a lo mejor no lo dominan 100%, pero sí saben.
y eso es importante. Hablando ya de Dennis Ward, hay un disco que yo reseñé en el canal, y es una de las últimas cosas que ha hecho él, que es el de Firewind, el de los Diego Firewind, que se titula Immortals, que a mí me parece un sonido muy bueno. No sé si ese lo has llegado a escuchar o lo recuerdas ahora, o tienes algunas referencias de Dennis Ward, de otros discos que puedas comentar. Es que se cortó, el de Firewind, dijiste. El de Firewind. Sí. Vale, no lo he escuchado todavía. Creo que escuché el adelanto. Creo que escuché un single. Sí, sonaba bien. O sea, no había pega en cuanto a... Pero no es el de Firewind que va a salir ahora, sino no sé si era de 2017 o algo así. Es de Immortals. A ver. Immortals. Ajá. Vale. A ver, ¿dónde está? Estoy buscándolo aquí. Ajá, sí, ya te veo. El de Immortals. Vale. Creo que es 2017. Sí, lo he escuchado. Suena guay, pero, por ejemplo, en cuanto a, hablando de Dennis Ward, prefiero otras producciones que ha hecho en cuanto a sonido. Me gustan más otras producciones. Aparte, bueno, también, quieras o no, la producción de sonido también va ligada al disco, ¿no? Y un disco te puede gustar con una producción mediocre, te puede gustar el disco, pero si tiene una producción buena o que suene, que sea destacable, pues te gusta más, o por lo menos a mí. Por ejemplo, me pedías un ejemplo. El último disco que sacaron Unisonic, por ejemplo, que fue, aparte que él se involucró mucho en la composición, me pareció, en cuanto a sonido, impecable. Sobre todo el sonido de... Hay por ahí uno de los temas, no me acuerdo el título, que empieza con el bajo, que el bajo es, vamos, es brutal. También ha hecho otras cosas como el River de Angra, que para mí, esto me van a matar, pero para mí es el mejor disco de Angra, por ejemplo. Primero con Fallacy, creo, ¿no? El primero con Fallacy, sí. Eso para... A ver, sí, sí, a mí está es un disco que me tal. encanta también. No sé Para si mí será es mi preferido de Angra, pero sí que está entre los... Claro, tres. preferido. Es que lo de preferido, o sea, no, pero que sí para mí es el que más me gusta, por así decirlo, sin menospreciar a los otros. Entonces eso también, pues Pink Cream también suena, es una banda que tiene un sonido bastante potente y muy depurado todo. Y eso, Dennis Ward, para mí puede estar dentro del rollo del rock y el metal en unos puestos de altos, de si hubiera que hacer una clasificación. Claro, hablando de él en concreto, porque ha estado en Playtendom, que creo que también hizo trabajos para ellos, ¿no? Y ahora mismo está produciendo el nuevo disco de Halloween, que no ha salido todavía. Vale. Porque lo vi bueno, como en las redes y eso, pues puedes seguir a la gente. Vi que estaba produciendo el nuevo disco de Halloween, por lo menos, o coproduciendo, porque no sé si hay varios productores, pero sé que estaba involucrado en el tema del nuevo disco de Halloween. Vale, pues eso viene bien con la pregunta que te iba a hacer, ¿no? El tema de Playtendom, de Unisonic, de Green, son bandas que él es miembro de esas bandas también. Entonces, de cierta manera, a la hora de sentarse ahí, pues sabe exactamente el sonido que quieren sacarle, porque es el sonido que él quiere sacarle. Bueno, hay los otros componentes, pero es mucho más fácil eso que estar haciendo sonido para otras bandas, e incluso para bandas que ya vienen con una cierta trayectoria, porque por ejemplo en el caso de Angra, el Reverse no es el primer disco, el cuarto creo que es, o algo así, ¿no? O sea, ya he tenido... Sí, está Angel Cry, Holy Land, Fireworks, ¿no? Me parece que es el cuarto, creo que es, sí. Sí, el cuarto, quinto por ahí, es decir, ya tienes una trayectoria, y no es una mala trayectoria precisamente. En el caso de Halloween, pues, ni hablar de todos los discos, que hay muchos años ahí de discos y con productores diferentes y tal. Es complicado, es más complicado el sacarle el sonido a una banda ajena, por llamarlo de alguna manera, de una banda propia.
No creo. Yo creo que también hay que, tú contratas, cuando contratas a un productor, sabes para qué lo contratas, ¿no? Sabes lo que quieres de él y sabes, has escuchado su trabajo y sabes lo que quieres. Sobre todo hablo cuando las bandas, hablando de bandas profesionales. Ya después la gente que es menos, que es más amateur, pues contrata a, pues me contrata a mí y te piden que quieres sonar como el Black Album de Metallica. No es posible, no es posible. Yo primero porque no tengo los medios técnicos y segundo porque tú no eres Metallica, por poner un ejemplo. Entonces eso, pero no, tú cuando contratas un productor, en estos casos, pues ya sabes a lo que te atienes, ¿no? Y me imagino que al hacerlo también sabes que lo que quieres de él y quieres que haga el trabajo específico de sonar, pues como él hace sonar a otras bandas. Entonces yo creo que por eso también hay productores que cuando saca un disco sale un disco que han producido y ya sabes cómo va a sonar. Pero eso. Porque ahora que nombraste el Black Album de Metallica, ese es como el gran ejemplo que siempre se pone, ¿no? Porque cuando salió el disco, pues hubo también bastante publicidad sobre el tema del productor, que había cogido a la banda y se la había llevado a su terreno, que había influido mucho en el sonido que iba a tener la banda. Es que casi ese cambio de sonido que tiene la banda de los primeros 4 discos a este Black Album fue una pues, parte gran culpa de él, porque fue el que se llevó a la banda a esos sonidos y no él el que se acercara a los sonidos de Metallica, ¿no? Eso también puede ser un poco contraproducente, ¿no? Un arma de doble filo. En el caso de Metallica no, pues le salió de putísima madre la jugada, porque Bueno, mira, le, le salió de putísima madre el sonido. Yo ya en cuanto a la música no voy a entrar. no, me refiero al negocio. Al negocio le salió Sí, de bueno, putísima madre. mal no les ha ido. No, pero claro, en cuanto al sonido, en cuanto a la idiosincrasia de la Sí, sí, banda, sí. ¿no? La perdió. A mí, no sé, pero el disco No te, de Black no Album de te oigo. Metallica me parece un disco bueno, pero no me parece una puta polla, ni me parece que haya sido una evolución, ni de algo que es otra banda. Y a partir de ahí se convirtió en otra banda, en todos los sentidos, pero musicalmente también. Sí, sí, sí. Fue un punto de inflexión en su carrera. Fue el mejor disco en cuanto a ventas y en cuanto a negocios, pero ya no han vuelto para mi gusto, bajo mi punto de vista, a remontar musicalmente. Y en cuanto a sonido, tampoco, porque fíjate que llevan intentando, yo creo, llevan intentando volver a sonar como el Black Album, desde que sacaron el Black Album, y no, y ningún disco, y incluso con el mismo productor, mejores medios técnicos, porque está claro que mejores medios técnicos, con más dinero, más medios puedes permitirte, y demás, pero yo creo que no lo han vuelto a conseguir, pero bueno, a veces eso son las circunstancias Por eso decía yo, de ¿no? Que muchas cosas. tú contratar un productor, hablamos ya de eso, ¿no? De bandas que son profesionales, tú contratar un productor te puede llevar a alejarte de tu sonido y a llevarte al sonido del productor. Y evidentemente es lo que dices tú, ¿no? Cuando tú contratas un productor es porque has escuchado lo que ha hecho anteriormente y te quieres acercar a ese sonido. Pero claro, a lo mejor acercándote a ese sonido te estás alejando de tu sonido real. Claro, pero aquí hay que dejar dos cosas, hay que diferenciar dos cosas. Sonido como parte técnica y sonido, lo que la gente llama, tiene su propio sonido, que muchas veces es más una cuestión de estilística que sonora. ¿Entiendes? Entonces, a mí, por ejemplo, no se me ocurriría ponerme en manos, digo, yo, por ejemplo, ¿no? Si voy a sacar un disco de heavy metal, no contrataría a un productor que sé que me va a alejar de ese rollo en cuanto a sonido. Otra cosa es que estilísticamente yo quiera haga un disco de heavy metal y quiera que le den unos toques estilísticos de otro rollo y contrate a otra persona que me lleve hacia eso. Por eso digo que está el productor que solo se encarga del sonido y el productor que se involucra compositivamente, por así decirlo, que es lo que hacía Bob Rock con Metallica. Y así ha sacado las mierdas que han sacado. También, creo yo.
Y porque viven en otra esfera, viven en otro mundo y no se enteran de, creo yo, que no están con los pies en la tierra en cuanto a música. Pero bueno, eso es otro tema aparte, que se podía estar muchas horas y muchas cervezas hablando. Muchas cervezas, sobre todo. Vamos a pasarnos a tu amada Finlandia. Vamos a hablar Vamos para allá. del señor gordo Mikko Karmila, o Mikko Karmila. Mucho hay que hablar de este señor. Es casi una institución dentro del metal, ¿no? Sí, bueno, ahí está su currículum. Yo creo que no hay banda de Finlandia que no haya pasado por sus manos. Hablamos de Stratovarius, Sonata Ártica, Children of Bodom, hasta creo que Camelot también se han puesto sus manos. Nightwish también. Nightwish, claro, Nightwish. Y demás, de hecho, bueno, Nightwish acaba de sacar disco y grabado y mezclado, porque claro, después está el tema de esos discos que te ponen producido, pues por ejemplo, producción por Nightwish. Bueno, vale, sí, lo produjo Holopainen, pero todo el tema técnico detrás seguramente pues lo lleve, en este caso, pues Mikko Karmila. Uno entiende. Muchas veces la gente se cuelga la medalla de productor y porque solo lo ha hecho la composición o ha puesto la pasta para ello. Y no se tiene en cuenta el trabajo de mezcla y máster, que muchas veces no solo mezclar, sino ya la grabación, el técnico, por así decirlo. Esto es muy amplio y no quiero que se malinterpreten mis palabras, ¿no? Pero ya hoy en día que se usa una misma persona para todo, creo yo que el simple hecho de elegir el sonido o ecualizar las cosas y demás ya son trabajos, por así decirlo, de producción. Después ves discos por ahí que pone, pues eso. Como había un sello discográfico español que en todos sus discos decía producido por no sé quién. Sí, era el que ponía la pasta, pero no producía una mierda, ¿sabes? Entonces a eso voy, que pues eso, Mikko Karmila, que en muchos créditos aparece como solo mezclado, a lo mejor, y se ha comido todo el proceso de grabación, ¿sabes? Entonces, quieras o no, pues también está contribuyendo a ese sonido final en cuanto a la producción, hablando. De todas formas, eso, tampoco el sonido finlandés, que sí es un sonido, a mí, yo no soy muy fan de ese sonido. Por ejemplo, me parece, o sea, suenan bien los discos, pero prefiero otros derroteros sonoros a los, a los cánones de finales de los 90 de los discos finlandeses. Que si te fijas, eso, Sonata, Stratovarius, Children of Bodom y un montón de bandas power y demás de esa época, suenan muy parecidas y se llevan por eso lo diré. Es como en este molde, este es el molde que utilizo para todos y básicamente casi me da igual el estilo que sea, que van a sonar todos iguales. Sí, eso, y no salirse de los márgenes, sino simplemente eso. Y después con el paso de los años se ha visto que se puede sacar muchísimo mejor sonido para ese estilo de música, por ejemplo. Pero sí. Y otras bandas que han seguido con ese molde o esa fórmula, como ha sido Children of Bodom, ¿no? Que estuvieron ahí, pero de los sonidos, en cuanto a sonido, por ejemplo, el Follow the Reaper el siguiente, a los últimos, el sonido, hablo de sonido, no de estilo, son muy similares. Porque casi todos los del Children los ha hecho Karmila. Creo que el primero creo que no. Sí, pero hasta ahora, hasta el final, yo no sé si incluso el Fedex lo hizo él. Sí, ese sí. I Worship Chaos sí lo hizo seguro. Y este último creo que también. Sí. El último sí lo hizo. Y luego, como que siempre están asociados, seguramente por estar en el mismo estudio también y todo eso, pero siempre está asociado el nombre de Mikko Karmila con el de Mika Jussila, ¿no? Son como zipizapi, ¿no?
No, es que yo creo que ambos trabajan en Finbo. Sí, sí, por eso digo que al estar en Pinbox, pues siempre Sí, bueno, suelen aparecer que siempre los mismos álbumes, pues uno como productor, otro como masterizador sí, o mezclador. yo sé que Mika Yusila sí está allí y trabaja ahí solo. Nico Carmila o Carmila, creo que es más rollo freelance, o sea, trabaja Ajá. por su cuenta, pero trabaja en Finbox, o sea, lleva siempre, yo que siempre veo los making of y todas esas cosas de los discos, siempre lo veo en diferentes estudios de las bandas, donde graban las bandas, pero después también siempre sale al final en Finbox, como que trabaja allí o va allí a dar los toques finales o algo así. Pero sí, yo creo que los dos trabajan en Finbox. Bueno, nos hemos saltado un poquitito lo de los puntos positivos de cada uno, puntos positivos de Carmina, puntos a destacar de sonido propio. Hombre, el sonido propio, Te iba a preguntar también por las partes negativas. Puede ser la parte negativa de lo que comentabas ahora, que es una especie de molde de sonido que no se... hombre, una especie de... ¿Cómo se llama esto? No se quiere salir de los límites, no quiere salir de esa zona de sí, seguridad. sí, bueno, igual, a ver, yo si controlo un rollo no lo voy a estar cambiando, ¿no? Si veo que me funciona, ahí está la cosa. O sea, si funciona, ¿por qué lo vas a cambiar? Puede ser positivo, puede ser negativo, ¿entiendes? No sé hasta qué punto puede ser positivo y hasta qué punto puede ser negativo. Por ejemplo, sí que eh, a mí ese molde de sonido finlandés, claro, cuando uno empezaba a escuchar bandas y demás, vale, era, se veía con otros oídos. Eh, y no sé, no se daba cuenta tanto de eso. A ver qué se cortó eso. A lo que iba, que tiene su molde sonoro y no se sale de él. Por ejemplo, en Finlandia hay otros estudios, como son los Sonic Pump, que es donde trabaja, ahora se me olvidó el nombre, que son del guitarrista de Al de Thunderstone. Sanderson. Sí, guitarrista de Thunderstone que ahí ha grabado otras bandas, bandas finlandesas de renombre y de altísimo nivel musical y suenan un poco diferentes y para mi gusto suenan un poco mejor, por así decirlo. ¿Sabes? Como son Winter Sun, los propios Thunderstone y Ensiferum y demás. En ese aspecto creo que sí tienen otro molde, otra fórmula y yo creo que para mi gusto suena un poco mejor. En cuanto a lo de la fórmula de Finbox y ese sonido, bueno, pues si a ellos les gusta y les funciona, pues no creo que haya nada de malo en ello, ¿no? Hombre, lo único malo en ello será a lo mejor que falta un poco de evolución, a lo mejor, de ir con los tiempos, que a lo mejor se hayan quedado Sí, un por poco no querer estancados. moverse en sonidos Hombre, anteriores. estancado siempre hay algo de evolución, ¿no? En el sonido, pero sí que puede ser cierto lo que dice, que se hayan quedado un poco en esa fórmula y deberían evolucionar, por así decirlo. Hay un productor que también quería que me comentaras algo sobre él, que es un productor que yo sé que tiene un estado gigantesco de trabajo que ha hecho, pero quizás yo tengo la sensación, no sé si sea compartida contigo, de que es un tipo que tiene más fama de lo que realmente es su trabajo. No digo que su trabajo sea malo, pero que a lo mejor está quizás sobrevalorado. Estoy hablando de Charlie Bauerfeind, que ha hecho sobre Hammerfall, Halloween, etcétera, etcétera, y que tiene pues, una cantidad de trabajo increíble, en número, pero que quizás a lo mejor está demasiado sobrevalorado. No sé qué opinas tú de eso. Bueno, sobrevalorado, no sé, que a mí particularmente sus producciones, bajo mi punto de vista, en general, no dejan un poquito que desear. De todas formas, es también lo que comentaba antes de la cadena, ¿no? De si el músico no da, pues por mucho que haga, no va a poder sacar un producto 100% bueno. Yo creo que eso también dependerá
dónde se han grabado ciertos discos, cómo se han producido. Por ejemplo, el Better Than Raw de Halloween. Joder, es un disco que musicalmente no está mal, pero en cuanto a sonido, bajo mi punto de vista, es horroroso. No sé por qué. Cuando creo, no estoy seguro, hablo de memoria, no sé si se grabó en los mismos estudios, puede ser, en los mismos estudios que los Keepers, no estoy seguro. Igual no, porque El los Better Keepers Than creo que no, Raw no, ese no está grabado ahí cerquita de ti, ahí en los de Derry. pues no lo sé. Yo creo que no lo sé. Me suena que ese sí está grabado en los estudios de ¿Fue el Derry. primero que se grabó aquí? ¿Puede ser? No sé si fue el primero, pero ese que casi seguro que está grabado allí. Pues, por ejemplo, pues eso. Aquí el que tengo es el Keeper 3, que este también se grabó ahí y me parece que también es de Charlie. Sí, el Keeper se grabó aquí. Y el anterior, no me acuerdo ahora de los títulos. No me Sí, acuerdo ahora. este también está grabado por Charlie y grabado aquí en Tenerife, en los estudios de Derry y Sueña. Mira, el Better Than Rose se grabó en Chateau du Pape, en Hamburgo. No, y Crazy Cat Studio en Hamburgo. Y Mi Sueño Estudio en Tenerife. O sea, se grabó en 3 estudios. Pero, por ejemplo, es un disco que, por ejemplo, para mí, mira, y no lo produjo No Charlie, lo he hecho. lo produjo Tommy Hansen. Ajá. De eso. Tommy Hansen, que produjo también los dos Keepers. sí, produjo también los dos Keepers, pero y a ver, que los Keepers suenan pues como suenan para la época, pero el Better Than Raw es del año 98 y suena bastante peor, creo yo, que los Keepers en cuanto a sonido. Sobre lo de Charlie, sobre los discos de Charlie, bueno, tiene algunas joyitas en su currículum, como los 2 primeros, creo que son los 2 primeros de Angra, que los mezcló él y los produjo y mezcló. Y algunos de Blind Guardian también. Pero en general yo no destacaría sus producciones como, no las pondría en general. O sea, a lo mejor hay alguna que es increíble, pero en general yo no lo pondría, no lo destacaría como un productor de los mejores. O sea, está ahí, una barbaridad de trabajo que ha hecho, pero no lo veo como un top, por así decirlo. Sello propio tendría en su sonido. Que tú No, puedas verlo, no, destacarlo, o se amolda yo más creo a que no. lo que la Se adapta, yo banda. creo que se amolda a las bandas, pues ahí tienes, por ejemplo, todos los últimos discos de Halloween que los ha producido él, me imagino junto a la banda, que cada disco suena diferente unos a otros en general, en cuanto a sonido. Entonces yo creo que adaptan, eso también me parece bien, que adaptan también cada disco a lo que hacia dónde quieren ir. Muy importante, y es hablar rápidamente, sobre todo de uno, eh, de Andy Smith, uno de los productores más importantes que hay en el momento, y que ese sí que tiene un sello como muy grande. No ha hecho muchas cosas de Power, ha tocado cosas de Masterplan de los primeros discos de Nevermore también, pero no ha hecho muchas cosas de Power, sino de otros estilos bastante variados: Arch Enemy, Cradle, La Monamar, Azalea Dying, Testament creo también, Saxon, Creator, lo último de Creator, sí, acaba de salir. Andy Smith, ¿qué puedes decir? Pues eso, hay poco que decir, sobre Andy hay mucho que decir, o sea, un productor probablemente ahora mismo esté dentro del top 5 de productores de metal. Si no está en el puesto número 1, para mí quizás esté en el 2. Pero algo que, o sea, suena todo, Andy Nive hace que todo suene que te cagas, ¿vale? Pero Andy Nive es capaz de hacer que tanto Megadeth como Ace suenen igual en cuanto a sonido. O sea, por Megadeth o Testament o tal, pero los discos de Ace que ha producido y te pones los discos de Megadeth, por ejemplo, o de Testament y suenan muy similares en cuanto al sonido. ¿Sabes? Siempre tiene una fórmula, es como lo que hablamos antes
de Mikko Karmila. Tiene una fórmula y la explota y le funciona y ya está. Y no creo que haya nada de malo en ello. Y me parece que su calidad como productor es envidiable y brutal. ¿Es tu productor preferido? Nah, ¿Quién sería? no, no, tampoco tengo ¿A quién pones tú como referente actual? ahora mismo para mí, pero para mí, Sí. cada uno tiene su No, referente. claro, Yo para ti. me quedaría con Jeff Bogren, de los Fascination Street de Suecia. Eso es. Un tío que le puede sacar el jugo sin sacarlo de su estilo a bandas tan dispares como Creator, que ha trabajado, como Angra, como Arch Enemy, como Soilwork, como Symphony X, el último disco de Symphony X, pero los dos últimos, no estoy seguro, o incluso tres últimos, los dos últimos de Angra, y eso, Creator y un montón de bandas, y ahí ves que le saca el jugo y saca unos resultados, obtiene unos resultados brutales con diferentes bandas y todas dentro de su estilo. Eso me parece. Ahora que hablas de Jeff Bogren, tengo yo aquí apuntados unos cuantos discos muy buenos que ha hecho él últimamente, que a mí personalmente me encanta, que son el Queen of Time de Amorphis, el anterior también lo hizo, el Átoma de Dark Tranquility, también me parece musicalmente y de sonido excelente. Los dos últimos de Rotting Christ, lo mismo. Un disco que yo considero que es más complicado a lo mejor por la cantidad de sonidos e instrumentos que tiene, que es el de los suizos del Beatty, el último disco, el del año pasado, el Regnato, lo hizo también él. Y este año uno de los mejores discos que ha salido para mí en todo 2020, que es el Cuadro de Sepultura, que también lo hizo él. Y aparte de que el disco musicalmente es una maravilla, el sonido también es espectacular porque vuelve otra vez a meter a esos sonidos tribales de percusión de Sepultura, que, como te decía, con lo del Bass, me parece que son producciones más complejas, ¿no? Por la cantidad de sonidos diferentes. Sí. El mismo disco de Amorphis es súper complejo El de musicalmente. Y es un auténtico discazo. Pero a eso es a lo que me refiero, es muy polifacético, es capaz de trabajar con bandas de diferentes estilos y exprimirlas bien y sacar unos sonidos en todas brutal. Simplemente puedes hacer una comparativa, por ejemplo, como tu canal, el canal Masters of the Universe es más dedicado al power, solo tienes que escuchar el disco Aqua de Angra y el siguiente, que es el Secret Garden. El Aqua se lo produjeron, no sé, fue producción en Brasil, no sé quién fue el productor, pero escuchas ese disco y escuchas el siguiente y dices, aquí ha pasado algo. Pues bueno, lo que pasó fue Jens Bogren. Que la silla se sentó otra persona. Sí, se llevó a los brasileños a pasar frío a Suecia y, sí, no, lo mejor. Bueno, vamos a ir ya empezando a caminar hacia el final de esta charla. Te quería hacer varias preguntitas. Una, si te gustaría o tienes ahí en mente algún productor español que quieras destacar, algunas producciones, algunos discos, sea por arriba o sea por abajo, sea por lo bueno, sea por lo malo. Algo que quisiera comentar o prefieres pasar la página e ir a otra. Hombre, no. Por abajo no quiero, prefiero no nombrar no decir nada malo porque bueno, la gente tiene oído y juzga. Pero de España destacaría el mejor que ha habido, creo yo, ha sido Big Simon, que ya no está, desgraciadamente. Trabajo de producción impecable, algunos de ellos. Y actualmente, pues, de lo que conozco, tampoco estoy muy metido en el rollo español, pero la gente de New Life, que ha trabajado desde Saratoga, San Telmo, Arwen, son miembros de Arwen incluso, pues sí hacen unas producciones bastante buenas y de sonido en general. Y también sé que se involucran en la parte musical y también hacen grandes trabajos en ese aspecto. Y de España ahora mismo no sabría a quién más destacar en general. Y la otra cosita que te quería preguntar
sobre el tema de la regrabación. Ya esto es una cosa que hemos hablado personalmente tú y yo, además en un caso concreto, la eclíptica de Sonata Ártica. ¿Qué opinas? Si quieres puedes hablar directamente de ese disco, o si quieres puedes hablar de, en general, ese tipo de, por un lado, discos que son remezclados, que es una de las labores que tú sueles hacer, y otro regrabado. Las dos cosas. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que lo de regrabar, primero tienes que ver, creo que el artista debería hacerse la pregunta de si es necesario regrabarlo. Porque, a ver, ¿por qué lo quieres regrabar? Porque la producción, por la circunstancia que fuera o tal, el sonido es malo. Vale, bueno, es aceptable. Pero, por ejemplo, el caso de la Eclíptica de Sonata Ártica, ¿qué necesidad tenían de regrabarlo? Si el disco suena bien, está bien, y lo que han hecho ha sido una puta mierda. ¿Sabes? Una puta mierda, o sea, si el disco está bien, o sea, otra cosa es que sacarás incluso ni un disco, sino que regrabé, sacaste una demo y pasan los años y dices, coño, pues quiero, las canciones se merecen un poquito más de calidad y lo hagan. Pero lo de, por ejemplo, lo de Sonata Ártica, no, para mí es inexplicable. Entonces, primero hay que preguntarse si es necesario. Y ya después de eso, pues... Y luego el tema ese de las remasterizaciones, de la mejora de sonido, que eso también puede... A ver, yo considero que... Ahora no estoy seguro, no sé si tú lo sabes, no estoy seguro si el disco de Edgar y el primero se hizo remasterización o se hizo regrabación, no estoy seguro. No, la verdad que no tengo ni idea. No me acuerdo exactamente. Pero sí que hay, pues eso, ciertos discos que se grababan, sobre todo los primeros, porque tenían un sonido bastante así, que luego se hace una remasterización para mejorar el sonido. Eso está bien en el sentido de, coño, vamos a poner el sonido que nosotros queríamos tener en ese momento, pero también corre el peligro de que claro, endulces o le quites la parte esa de pasión, de agresividad que puedan tener esos discos. Ya, pero yo creo que cuando se hace un remaster no se toca, por así decirlo, la parte creativa ni musical de eso. Simplemente claro, esto es complejo porque en cuanto lo de remasterizar requiere una explicación un poco técnica, pero cuando se remasteriza no se está tocando nada de la parte musical, simplemente estás trabajando sobre lo que hay y ahí solo tienes normalmente dos canales, izquierdo y derecho, L y R. Y tú lo que haces es trabajar sobre esos canales. O sea, puedes subir ciertas frecuencias, mejorar, a lo mejor, pues mira, aquí en esta parte la voz se quedó un poco atrás, la subes un poco, trabajando sobre ciertas frecuencias, pero no se suele tocar la parte creativa. Lo que pasa con muchos discos que pone, sobre todo los que eran de los antiguos, que los reeditaban en CD y te venían remasterizados, digitalmente remasterizados. Y claro, y ahí lo que hacían con el disco era pasarlo por un preset, por un cacharro con un preset y ahí bueno, te podían remasterizar 40 discos en un día. Y claro, y ahí pasa muchas veces que escuchas el disco y dices, coño, el disco suena mierda ahora. Claro, pues lo pasaron por un preset y no lo trabajaron en específico. Entonces, muchas veces eso, si está remasterizado un poco a conciencia, pues normalmente no tiene por qué joderse el sonido. Eso me refiero, ¿no? Es que lo pasen por un preset y a tomar por culo. Al que joda el sonido real del disco. No a... Yo entiendo que ese tipo de remasterización tiene que ser una especie de limpiador, ¿no? Así quitarle el polvo y que quede un poquitito mejor, ¿no? O ponerle polvo a veces también. Es que sí, no, a ver, la idea tendría que ser la de quitarle polvo, básicamente, ¿no? Polvo, entendiéndolo como las cosas malas que tenía la primera grabación. Sí, claro. Pero a lo mejor le das tanto que aquello lo deja totalmente liso y queda como muy mal. Yo, por ejemplo, por buscar ya
ejemplos así como muy extremos, nunca mejor dicho, ¿no? Fue un disco de los primeros de black metal y le pones un sonido como los que pueda tener ahora bandas como Steel o Ya, claro. los propios Immortal, ¿no? Que tenían un sonido ya un poquito más, mucho más decente. Ajá. Pero esa, si tú coges el primer disco de Immortal y le pones el mismo sonido que el último disco de Immortal, a lo mejor pierde muchísimo. Evidentemente, pero no vas a poder conseguir hacer eso, porque lo que te estaba explicando. Cuando remasterizas no estás toqueteando las pistas ni nada, que mucha gente, incluso me pasa a veces que me contratan para que haga una remasterización y la gente confunde, se cree que lo estás mezclando. ¿No? A mí me has mandado un estéreo, yo ahí no puedo, ¿sabes? En caso de que te mandan un estéreo, yo ahí no puedo. Pero ¿cómo quieres que...? No, ahora, por poner un ejemplo, el bombo, ¿puedes hacer algo con el bombo? Bueno, puedo hacer un poco, pero el bombo también hay otras cosas que están en la frecuencia del bombo. O sea, si toco una cosa, toco otra. Entonces, mucha gente no lo entiende y por eso digo que no se puede... El primer disco de Immortal con una remasterización no puedes hacer que suene como el último. Podrás hacer que suene al mismo volumen y con los mismos parámetros de curva de ecualización más o menos, pero no va a sonar con el mismo sonido, vamos, ni de coña, porque no puede ser. Pero eso, habría que regrabarlo y seguramente si lo regrabas la cague. No, desde luego, ahora es una Eclíptica 3. Eso mismo. Bueno, como ya han visto muchos de ustedes en esta sección, al final vamos a siempre hacerle dos preguntas al invitado. Dos preguntas fundamentales. Nosotros intentamos que esto de parte de Revivir sea una especie de servicio público de ayuda al metalero. Y lo que he hecho es recopilar un montón de preguntas de una página muy interesante que se llama Yahoo Respuestas. Ay, mi madre. Y son preguntas que pues, o no han tenido una respuesta adecuada o no han tenido ninguna respuesta. O yo creo que podremos encontrar alguna respuesta mejor, ¿no? De las que hay. Entonces, yo te quería hacer dos preguntas, como siempre, y me respondes a ellas, ¿vale? Como lo intentaré. A todos te va a aparecer aquí en el centro la pregunta. Son preguntas reales. Y vamos a ver. La primera dice, ¿cuántos cigarros de marihuana debe fumar alguien para poder componer una canción de heavy metal? Una canción que se cortó. Una canción de heavy metal. ¿Cuántos? Cigarros de marihuana. Cigarros de marihuana. Sí. Porque no son porros, son cigarros. Creo que a lo mejor porros no se dejaba escribir. Hostia, pues la verdad es que no lo sé. ¿Tú que has compuesto algunas canciones de heavy metal? ¿Cuántos te no sé. tenido que fumar o cuántos aconsejas? Que... Yo no me he tenido que fumar ninguno, pero igual debería hacerlo. Ajá. No lo sé. Yo creo que no es necesario, pero igual por probar, nunca se sabe. Y la otra es una pregunta que dice, Nirvana, igual asesinos del rock. Nirvana, asesinos del rock. No, hay mucha gente que culpa a Nirvana o al movimiento grunge de haber jodido su rollo, ¿no? Que era todo el tema del hard rock y tal. Y mucha gente está metida, se cree que en los 80 solo había hard rock y en los 80 había muchísimos más estilos, como bueno, thrash metal, el death y un montón de estilos. O sea, tampoco simplemente yo creo que supieron venderlo muy bien. Se lo vendieron muy bien y consiguieron crear un movimiento. A mí no me gusta, pero crear un movimiento. ¿Qué toca hacer? Pues mira, pues seguir luchando por lo que a ti te gusta y por lo que crees. Es como, no sé, hoy en día el reggaetón ha matado al pop. Pues no lo sé. Bueno, ¿entiendes? Si se matan entre ellos tampoco pasa nada, pero sí, ya, pero no creo que hayan sido asesinos del rock, simplemente pues cogieron lo que pasa instrumentos.
Y se pusieron a lloriquear por las esquinas y ya está. Le fue bien. La pregunta yo no la termino de entender porque puede ser Asesinos del Rock como lo que siempre se cuenta de que cuando aparece el grunge pues van acabando con todos los estilos, o Asesinos del Rock porque lo que hacen ellos asesinó al rock como música, porque era bastante, para mucha gente ha sido una banda pues, demasiado sobrevalorada y demasiado publicitada para el nivel musical que claro, pero bueno, pero ahí está. O sea, Asesinos del Rock, pues yo creo que ninguna de las dos, de los dos planteamientos me parece que se le va a llamar Asesinos del Rock. Hicieron su rollo y le fue bien, pues de puta madre. Kurt Cobain se pegó un tiro, pues de puta madre, tampoco pasa nada. Sí, Digo, no sé. Yo siempre he dicho que lo mejor que hizo fue pegarse un tiro porque, primero porque aparece Nirvana, música, ¿no? Y segundo porque apareció Foo Fighters, que es una banda que a mí me encanta personalmente. A mí fueron dos pájaros de un tiro, nunca mejor dicho lo de un tiro. Yaray, pues nada, hasta aquí esta interesantísima charla en la que hemos aprendido un poquitito más de quiénes son los tipos que se ponen detrás de las bandas a sacarles ahí un poquito el sonido que debería tener o que no debería tener, depende del caso, ¿no? Y cuáles son unos discos de los más destacados de sus productores y algunas cuestiones técnicas que hemos aprendido hoy gracias a este señor, a Yaray López, y de los estudios de Aira. Y nada, pues si quieres decir algo más antes de despedir este vídeo. Nada, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Espero haber aportado un poquitito de luz a todo este rollo tan complejo que es la producción y demás. Yo tampoco sé mucho, pero hago lo que puedo e intento informarme de cómo funcionan un poco las cosas. Y nada, mucha suerte con tu canal y a ver si acaba esto y una barbacoa o algo, ¿no? Y nos tomamos una cervecita juntos. Y esperemos que estamos a 10 kilómetros y lo tenemos que comunicar por aquí. Y a ver si podemos hacer algún otro vídeo. Claro que sí. Ahora ya a final de mes seguramente salga a final de mes, no sé cuándo vas a publicar el vídeo este, a final de abril saldrá el adelanto de Aira y nada, espero que lo pongas en el canal si quieres y hagas una mini reseña del single y que la gente lo disfrute y les guste, si puede ser. Como digo, abajo en la descripción, una vez que salga ese single, quedará puesta el enlace para que lo escuchen. Y les digo yo que les va a gustar. Yo he tenido la oportunidad de escucharlo bastantes veces y me gusta mucho. Y la verdad que creo que va a salir un muy buen disco, no solamente de Segura Adelanto, sino un muy buen disco de este primer disco de Aira. Nos vemos en la próxima entrega de Master Junior, en el próximo videocharla, en la próxima otras voces con otro personaje que estará en el lado contrario a la pantalla. Hasta entonces, como siempre, pues, si te gustó le das al like, te suscribes, lo compartes con tus colegas, con los que no son colegas también lo compartes y nada más. Nos vemos. Hasta luego.